estás? Bienvenido al curso Lenguaje aplicado a la operatoria terapéutica. Bueno, el lenguaje es mucho más que una herramienta para comunicarse. Es el vehículo a través del cual se construyen significados, se establecen vínculos y se habilitan o se obstaculizan. Procesos de transformación subjetiva. En el contexto de la operatoria terapéutica en adicciones, el uso del lenguaje adquiere un valor central, tanto en la relación con los consultantes como en la articulación con equipos, instituciones y redes de intervención o de apoyo. Este curso tiene como propósito desarrollar una mirada crítica y consciente sobre el lenguaje que utilizamos en el ejercicio terapéutico. Se trabajará sobre la palabra como herramienta clínica, ética y política, entendiendo que lo que se dice, cómo se dice y cuándo se dice tiene efectos concretos sobre la construcción del encuadre, la alianza terapéutica y el proceso de recuperación. A lo largo de este curso se abordarán temas como el lenguaje verbal y no verbal en la relación terapéutica, la escucha activa y la intervención oportuna, el uso del lenguaje en los registros institucionales, informes y derivaciones, la importancia del lenguaje inclusivo, respetuoso y libre de estigmas en el trabajo con personas que atraviesan consumos problemáticos y la construcción narrativa de la historia personal como herramienta de resignificación. Lejos de buscar fórmulas rígidas o tecnicismo, este espacio formativo propone una reflexión situada sobre el poder de la palabra en la práctica terapéutica y ofrece recursos para que el operador pueda intervenir con mayor claridad, sensibilidad y responsabilidad. El poder del lenguaje en la terapéutica de adicciones es una exploración de cómo las palabras transforman el proceso de recuperación. Como les mencionaba, en nuestra agenda vamos a tener fundamentos de la comunicación terapéutica, el lenguaje motivacional, la prevención de recaídas y la aplicación práctica del lenguaje. ¿Ya? ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la base del tratamiento. Con la comunicación nosotros podemos relacionarnos de forma terapéutica y esto es a través del uso de la comunicación verbal, cómo podemos crear una realidad o un mundo a través de cómo lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, para poder impactar en la vida de las personas. ¿Ya? La comunicación no verbal a través de la mirada, los gestos, las posturas, que también son fundamentales para poder comunicarnos a través de lo que se quiere decir y cómo lo decimos, es muy importante, ¿ya? Y por sobre todo aplicar la escucha activa, atraer al paciente, ¿cierto? A través de la atención plena, ya que él se sienta que vale, que es valioso y que nosotros le entregamos esa validez a través de nuestra escucha y de la forma en cómo nosotros nos comunicamos con él o ella. Bien, bien, la primera misión, como les mencionaba, para poder acercarme yo al residente, al paciente, o tender este puente, es la empatía, ¿ya? Poder saber validar la emoción que siente con actitudes genuinas, con que sean comprensibles, ¿ya? Y para eso utilizamos el lenguaje eh, y, y vamos repitiendo más o menos como lo que él nos va expresando para nosotros ir mostrando interés. Por lo general se utilizan los recursos como preguntas, ir parafraseando lo que él va diciendo, ¿cierto? Y eso es vital porque por lo general el paciente adicto se siente estigmatizado, se siente avergonzado. Entonces nosotros tenemos que ponernos en el lugar de él comprendiendo lo que siente sin necesidad de juzgarlo como persona, sino que orientándolo en que las decisiones que ha tomado a lo mejor no han sido de las mejores, pero que sí podemos utilizar este recurso del lenguaje de la empatía para poder acercarnos con el residente. ¿Ya? Vamos a hablar acerca de tres técnicas de la escucha activa. La primera es la atención plena, ¿ya? Estar completamente presente, o sea, no hay que evitar distracciones y por lo general cuando nosotros hacemos una terapia de intervención individual, necesitamos tener un espacio de intimidad, ya donde exista esto de que no golpeen la oficina cada rato, donde no, donde tengamos que tener este espacio privado, ¿cierto? Para poder estar 100% presentes evitando toda distracción, ¿ya? O sea, la atención plena
para escuchar de forma activa a un paciente, a un residente, necesita un espacio de intimidad, necesita que nosotros tengamos toda la atención en la persona, y esto también se ve a través de ir tomando nota, estando activamente ahí y poniendo preguntas abiertas, ¿ya? Más que el sí o no, porque eso ya es como un test de evaluación, ¿no? Pero cuando nosotros escuchamos de forma activa, le damos el espacio para que él vaya argumentando lo que siente, vaya argumentando lo que ha vivido, cómo piensa, para ir dándole validez, ¿ya? Esto no se limita ahí, sino que ya después entramos en una técnica para poder ir orientando, que ya es parte de la enseñanza, pero dentro de la escucha activa, o sea, siempre ir gestionando preguntas. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? ¿Y qué fue lo que te llevó a eso, por ejemplo? Son preguntas que son abiertas, ¿ya? Y el reflejo, o sea, cuando yo repito la última idea o repito ideas de la persona cuando la estoy escuchando, por ejemplo, yo les digo, no, yo me sentí súper con temor, me sentí con miedo. Y uno repite y le dice, ay, te sentiste con miedo, ¿y por qué te pasó eso? Eso es una parte de un reflejo, y además, si se fijan, la entonación de mi voz bajó un poco para ir acercándome al paciente, una comunicación un poco más pasiva, ¿ya? Bien, entonces las tres técnicas de la escucha activa es la atención plena, el reflejo y las preguntas abiertas. Qué importante es cuando nosotros sabemos cómo comunicarnos, porque las palabras tienen un impacto muy fuerte, ¿ya? Dentro del procesamiento mental de las personas, ¿ya? Cada persona interpreta de acuerdo a su experiencia y a su ambiente emocional o su estado emocional, cómo nosotros vamos diciendo las cosas. Entonces, hay que tener ojo con el cuidar las palabras que uno dice, y esto como profesionales en todo ámbito, porque, como les mencionaba, cada uno interpreta las palabras como se siente o según la experiencia. Entonces, tenemos que recurrir a la empatía para poder elegir las palabras correctas de acuerdo a las creencias, ¿ya? Porque el paciente tiene ciertas creencias y ciertas limitantes. Entonces, no siempre son personas que tienen buena educación. Entonces, hay que saber expresarse para poder acercarse al paciente. Y esto también para impactar un cambio de perspectiva, ¿ya? El lenguaje, como les mencionaba, crea realidades, y podemos lograr que el paciente cambie de perspectiva a través del lenguaje adecuado, ¿ya? Para decir, por ejemplo, cuando una persona llega y me dice, no, es que yo soy muy cuadrado, yo siento que soy cuadrado. Y uno le dice, no, pues mi líder, porque usted no es un cuadrado, usted no es una figura plana, usted es un ser humano que tiene la capacidad de transformarse, tiene la capacidad de crecer, usted lo compone en muchas partes, no solo dos pares de líneas paralelas, sino que a usted lo compone una parte espiritual que es capaz de desarrollarla, usted tiene una parte mental que es capaz de aprender, de ser inteligente, de adaptarse a la situación, y también tiene una parte física que usted también puede crecer, desarrollarla a través del ejercicio, de comer bien, de dejar el consumo. Entonces, si se fijan, a través de lo que yo voy diciéndole al paciente, al residente, él cambia su perspectiva de decir, no, que yo soy un cuadrado. Y después dice, ah, tienes razón, pues sí, le empiezas a encontrar el sentido lógico. Entonces, la elección de lo que nosotros vamos diciendo para ir transformando y cambiando la perspectiva. ¿Bien? Y sí, el lenguaje del paciente es el lenguaje que nosotros utilizamos. Siempre tiene que ir centrado en lo que el paciente nos va diciendo, ¿ya? Quiere decir que yo casi como que me combino con lo que él siente y generamos una unión, ¿ya? La unión viene a decir como que yo no existe como una separación, no está él y yo aparte, sino que estamos en conjunto. Y eso, a través de las palabras que nosotros utilizamos, a través de las ideas que vamos generando, estas ideas nos van guiando en la dirección de la terapia, ¿ya?
la dirección de la terapia es que él se sienta vinculado con nosotros, ¿ya? De forma profesional, obviamente, ¿ya? Que se sienta vinculado a través del vocabulario que nosotros utilizamos para llegar a él. No significa utilizar palabras que sean incorrectas, sino que saber cómo decir las cosas para que él se sienta cercano a nosotros y tratar de evitar la imposición, sino que hablar acerca de cosas que sean más orientadas, ¿ya? Por ejemplo, yo no le voy a decir, no, es que tú te tienes que levantar todos los días temprano, ¿ya? Eso es como imponerle una regla, ¿ya? Si bien la casa o las residencias tienen sus normas que tienen que respetar, obviamente, pero uno les va enseñando como el sentido de la norma, ¿ya? Si quiere decir, no, es que mira, si tú te levantas temprano todos los días, eh, va a generar un hábito de levantarte temprano y cuando te toque ir a trabajar no vas a tener problemas en levantarte temprano, ¿ya? Cuando te toque ser responsable. Entonces, en vez de decir, no, es que tienes que levantarte temprano todos los días, yo le digo y le enseño el sentido de por qué se tiene que levantar temprano todos los días, ¿ya? O por qué se tiene que bañar todos los días, y así voy trabajando con la norma y la regla, pero para enseñarle el sentido más allá del significado técnico, porque hay que entregarle el significado, el sentido de todas estas definiciones que nosotros vamos formando, de decir que eso es definitivo, o sea, levantarse temprano es definitivo, pero esa definición nace con un sentido lógico y un significado, ¿ya? Para el residente, para el paciente. Bien, aquí dentro del lenguaje paraverbal y en la comunicación no verbal, existe un mensaje que es silencioso y por lo general el ser humano trabaja a través de la subconsciencia, ¿ya? Todo este lenguaje, estas expresiones no verbales las podemos ir observando, cómo nosotros movemos las manos, lo mencionamos en imagen y protocolos, el tema de los gestos, el levantar la ceja, la duda, cómo nosotros expresamos ciertas emociones frente a con nuestra cara, con nuestra posición corporal, el lenguaje y el contacto visual transmite atención e interés, ¿ya? Por lo general, cuando yo me acerco a una persona es como para prestarle atención, ¿cierto? Y si yo me alejo, es como, ah, ya, como que voy jugando con la comunicación no verbal para mostrar interés genuino, disculpen, en lo que el paciente me está expresando, ¿ya? Los gestos, las posturas, etcétera, ¿ya? Lo mencionaba. Eh, y aquí, como yo les mencionaba, cuando yo le estaba enseñando al residente a que tiene que cumplir la norma de levantarse temprano, no es solo eso, sino que vamos trabajando con un lenguaje de esperanza. Entonces yo le decía, es que cuando te toque ir levantarte para ir a trabajar, porque tienes que ser responsable con tu familia, entonces le estoy entregando un mensaje de esperanza al futuro de que no va a quedar ahí en la calle haciendo nada, sino que le estoy entregando una motivación, una visión de futuro a través de ir enseñándole y guiándolo, ¿ya? Siempre nosotros tenemos que tener la idea clara como terapeutas. Obviamente tenemos que tener la idea clara, la mente clara, para discernir y entregarle este camino que no sea solo un patrón repetitivo, ¿ya? Por lo general, el primer nivel, la primera instancia del tratamiento es que ellos repitan ideas, para que las vayan absorbiendo y adaptándose, pero eso es parte del primer nivel. El segundo nivel ya empiezas como a obedecer esa regla y quizás lo hagan muchas veces por miedo o por presión, cuando yo les ejerzo presión, que también es necesario, pero ya pasando al tercer nivel del tratamiento, ellos tienen que poner la duda y decir, ah, tendrá sentido, y después comparar y decir, sí, mi vida antes era así, ahora es de otra forma, o las experiencias que yo tuve en otros lugares o en otra instancia eran así y ahora están siendo de otra forma, o sea, comparan. Y eso también lo ayuda a discernir, ¿ya? A entender, a encontrar el significado. Bien, vienen otros niveles más allá, pero tienen ya más relación con cómo eso lo ayuda a desarrollarse a sí mismo y también después a desarrollarse con otros, ya a brindar la generatividad, a brindar el mismo aprendizaje que ellos han tenido a otros, que es parte de los otros niveles siguientes. Pero el nivel central,
el nivel 3 que yo les mencionaba, era de poder llegar al punto de discernir y encontrar el sentido a esta esperanza, a esta visión de futuro, de decir, sí, pues yo me estoy recuperando, pero no para quedar aquí centrado, sino que me estoy recuperando para llegar más lejos, para avanzar y una búsqueda continua y infinita. Lo mencionábamos en el libro de El amor infinito del líder Creo en ti, que la expansión de la conciencia crece, crece hasta el infinito, hasta el día de nuestra muerte. O sea, es un aprendizaje constante que hay que mantener, que hay que entregar y este apoyo continuo que nosotros entregamos como terapeutas, o sea, tiene que tener, valga la redundancia, continuidad. O sea, que no está solo en el proceso, sino que uno está ahí constantemente, siempre está pendiente, y ellos mismos después al ser parte del grupo de reeducados, de rehabilitados, también vienen a entregar ese apoyo continuo y así también les sirve de retroalimentación. Entonces es un mensaje esperanzador, un mensaje que tiene la creencia y la fe en que eh, esto va a perdurar por mucho tiempo y por muchos años, ¿ya? También ese lenguaje viene a entregar el crecimiento personal, o sea que esta transformación y a través del lenguaje, como yo puedo definir los conceptos, las palabras, voy transformando la vida, la perspectiva de la persona y eso lo ayuda en su proceso a transformarse y a desarrollarse como ser humano también, ¿ya? Y eso al ir superando obstáculos, ¿ya? Tenemos que tener la capacidad para que el residente, entregarle la capacidad al residente para que él pueda superar obstáculos. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento ellos no están adaptados para aguantar cierta presión que ejerce el tratamiento, nosotros a través de las palabras lo vamos guiando para que vaya transformándose en una persona que sí sea capaz de aguantar la presión del tratamiento. Pero el tratamiento se lo hace cada uno de forma individual, ¿ya? Si bien hay guías, hay líderes, cada uno va tomando este discernimiento, este sentido y esta búsqueda por qué hago las cosas y eso lo ayuda a transformarse en la persona que sí es capaz de aguantar el autocontrol y va superando obstáculos, va superando desafíos, ¿ya? Que por lo demás no tienen por qué ser desafíos que atenten contra la dignidad del residente, ¿sí? Sino que son desafíos para ir potenciando sus capacidades de carácter, sus talentos, para que vaya gestionando sus temperamentos. ¿Ya? Vamos a dar una serie de ejemplos para mostrando ciertas frases que inspiran esperanza. Nosotros, dentro de una terapia que se llama la terapia gerencial, que es la terapia de la mañana, les pedimos a cada uno que entreguen un mensaje positivo, ¿ya? Un mensaje positivo se llama, y ese mensaje positivo inspiran esperanza, inspiran que el día sea de buena forma y también nosotros podemos enseñárselo. Entonces aquí dice, por ejemplo, cada día es una nueva oportunidad para dar un paso más hacia tu recuperación. Qué lindo es que ellos mismos puedan copiar esta frase, encontrarle el sentido y después replicarla y transmitirla a otras personas para entregarle esta inspiración y esta esperanza. La otra dice, tu historia no se define por tus recaídas, sino por tus esfuerzos y perseverancia. Por lo general, cuando hacemos una terapia individual, le vamos entregando estos conceptos de esperanza al residente para que él vaya creyendo en la rehabilitación y creyendo en sí mismo. O sea, si dice que por tus esfuerzos y perseverancia, aquí y volvemos a repetir que estamos potenciando el esfuerzo, el desempeño, el cómo hacen las cosas, no solo porque sean inteligentes, sino, o porque sepan mucho, no, sino es por qué hacen con esa sabiduría, con ese conocimiento, con esa información que tienen, que se esfuerzan día a día y que perseveran y no porque cometan errores o fallen van a ser condenados para siempre, sino que si se esfuerzan y perseveran pueden avanzar y crecer. ¿Ya? De aquí voy a tener un poco a través del mensaje de como uno como jefatura o como líder. Por ejemplo, cuando veo que una persona tiene siempre la motivación, las ganas, la energía de hacer las cosas y se equivoca a veces, yo no lo voy a condenar por ese error, sino que lo voy a tratar de corregir, ayudar, pero yo veo que en esa persona existe el esfuerzo y la perseverancia y voy a rescatar más ese valor que el error que pueda haber cometido, porque todas las personas se pueden equivocar, ¿cierto? Ahora, pensemos en una persona que lleva 6 meses, por ejemplo, en un trabajo.
Lleva 6 meses en un trabajo, siempre llega temprano, siempre cumple con su trabajo, y un día a otro me llegó atrasado, por ejemplo, y no quiso hacer su trabajo. Yo no lo voy a despedir solamente por ese día, sino que voy a evaluar toda su condición y si se esfuerza día a día, y le voy a preguntar qué le pasa, qué te sucede. Entonces ahí entro en esta conexión con el residente, el paciente. En este caso yo estaba hablando de un ejemplo del trabajo, pero por lo general voy a entrar en esta conexión, en esta actividad con el paciente, el residente, para preguntarle qué le está ocurriendo, a ver si lo podemos ayudar, orientar y entregarle este mensaje que inspire la esperanza, ¿ya? Y la tercera dice, tienes la fuerza para superar este desafío, incluso cuando parece imposible, ¿ya? O sea, son frases que refuerzan la idea de que el cambio es posible y que tienen la capacidad de hacerlo, o sea, tienen la capacidad de superar la adicción, tienen la capacidad de superar obstáculos, ¿ya? Pero eso no es porque solo tengan la capacidad, sino que porque se esfuerzan, porque tienen perseverancia, porque superan los obstáculos a pesar de que existan momentos difíciles, a pesar de que pasen cosas malas, que vivan duelos, que vivan separaciones o que vivan dificultades en general. Tienen la posibilidad y eso es una idea concreta que nosotros no podemos perder y el lenguaje nos ayuda mucho. Si se fijan con las palabras, yo voy entregando motivación, esperanza y que esto vaya continuando y siguiendo. Y así voy motivando también a otras personas a que sigan adelante, ¿ya? Así que vamos a hablar ahora, vamos a pasar a hablar acerca de un modelo transteórico, ¿ya? Es una teoría que se utiliza mucho en los tratamientos de cognitivo-conductual eh, para ir identificando las fases del cambio, ¿ya? Este es el modelo transteórico del cambio y parte primero con la precontemplación, ¿ya? La precontemplación es cuando la persona no reconoce el problema y considera que no tiene que cambiar. Y por lo general, el adicto se cree sus propias mentiras, ¿ya? Se cree sus propias mentiras o se siente diferente, distinto, y esto en el buen y mal sentido de la palabra, o sea, a veces se cree inferior, a veces se cree superior. Entonces, cuando se cree inferior, dice, no, que no tiene sentido, yo ¿para qué voy a cambiar si yo voy a ser siempre igual? Yo siempre soy el mismo, se hace la víctima con eso. Entonces, y cuando se cree superior es como, no, si yo soy bacán, ¿para qué? Si no necesito eso, yo tengo mi trabajo, tengo esto, tengo lo otro, y no reconoce realmente que necesita cambiar, necesita dejar el consumo, ¿ya? Luego de eso pasa a otro proceso, a otro plano, donde entra el proceso de contemplación, ¿ya? Y en el proceso de contemplación reconoce que tiene un problema, logra reconocer, porque a lo mejor vivió en un evento difícil y hizo clic y tomó un poco de conciencia, ¿ya? Ahora no es una conciencia plena, sino que reconoce un problema. Dice, algo está pasando en mi vida. Entonces, considera que sí existe una posibilidad de que pueda cambiar, ¿ya? Entonces, primero no lo reconoce, la negación, después la reconoce, pero no sabe qué hacer. Entonces empieza como a buscar, a dudar, a comparar y a decir, chuta, tengo que tomar conciencia de que estoy enfermo. Ahora, antes de llegar como a la conciencia de enfermedad en sí, empieza a prepararse, ¿ya? Empieza a comprometer con el cambio, empieza a planificar acciones. Antes de tomar las acciones, empieza a planificarlas. Entonces, ¿qué dice por lo general antes de internarse? Dice, sí, necesito ayuda, voy a buscar ayuda. Empieza a buscar un lugar que sea concreto, correcto. eh, y esto lo lleva a conocer distintas modalidades de tratamiento, ¿ya? Buscando ayuda, busca la ayuda en la familia, busca la ayuda en la iglesia, puede buscar la ayuda en centros de salud, en clínicas privadas, en los profesionales de psiquiatría, de psicología, y, y se empieza a preparar, ¿ya? Y luego de prepararse, empieza ya con el plan de acción y empieza a implementar cambios específicos. Entonces recurre primero a decir, necesito organizarme, entonces empieza a cambiar, por ejemplo, si se concreta un plan de acción, empieza a tomar nuevas rutinas, nuevos hábitos. Entonces dice, ya, yo me voy a alejar de la gente con la que consumo. Empieza a alejarse, empieza a alejarse.
Eh, y este plan de acción se centra netamente en lo que es el tratamiento cuando la persona pasa a ser parte del tratamiento. Recordemos que hay una fase del proceso, que es la del compromiso. De aquí es donde están en la preparación, en la contemplación, donde reconoces que hay un problema, donde reconoces que hay una posibilidad de cambio, donde se preparan y se empiezan a planificar porque uno le empieza a enseñar, mira esto, tienes que vivir esto, tienes que vivir esta experiencia. Eh, y una vez que ya entran en el tratamiento, cuando pasan al grupo 4 empiezan con todo este plan de acción a implementar ya cambios. Ya, tengo que levantarme a tal hora, tengo que alejarme de las personas, tengo que seguir una serie de normas. Y esto cuando yo les hablaba del nivel uno del valor repetitivo, eh, empiezan, claro, en un inicio como solamente por seguir normas y respetar, porque saben que hay un problema, pero no han tomado como el discernimiento ni la conciencia total de la enfermedad, ¿ya? Pero a medida que van tomando este recurso y van avanzando estos niveles de etapa, esos cambios y esas acciones tienen que ir manteniéndolas en la vida. Y ahí entra al otro parte del modelo, que es el mantenimiento. O sea, trabaja para sostener los cambios y prevenir las recaídas. Se mantiene en una instancia donde eh, todo este plan de acción los lleva día a día. Ya no pasan a ser parte de como una actitud forzada, sino que pasan a ser parte de uno mismo y eso uno lo lleva todo constantemente a cada lugar donde va, el lugar donde se encuentre, valga la redundancia, o con quien esté. Siempre va a seguir con las mismas ideas claras, el mismo plan de acción para prevenir la recaída. Ahora, por ejemplo, yo le propongo un ejemplo. Si una de las acciones es alejarme de las personas que consumen, obviamente para yo mantener y sostener este cambio de la prevención de recaídas, no voy a ponerme en riesgo a juntarme con las personas que consumen. O sea, sería ir en contra de este mismo plan de acción que yo les mencionaba. Entonces hay que tener la idea clara, como les decía, y a clarificar la cabeza de los residentes, de los pacientes, para que tomen conciencia de ello. ¿Ya? Ahora, dentro de este modelo transteórico, la recaída puede estar en cualquiera de estos puntos, ¿ya? Entre medio de estos puntos o en el plano directo en uno de estos puntos, ¿ya? Por ejemplo, en la precontemplación es muy probable que exista una recaída, ¿ya? Porque aquí no considera que tenga que cambiar, entonces lo va a seguir haciendo, lo va a seguir haciendo. En la contemplación reconoce el problema, pero no tiene la conciencia total. Entonces, cualquier cosa que lo desestabilice, y como no tiene los hábitos de cambio, también lo puede llevar a recaer. ¿Ya? En la preparación también, o sea, tampoco alcanza la madurez del proceso, entonces empieza como a comprometerse con el cambio. Sí, aquí por lo general baja la cantidad de recaídas en la fase de preparación. Aquí disminuye un poco porque ya están más comprometidos, ¿ya? Con el cambio. Y a medida que aumentamos este esquema, cuando ya pasa a la parte de acción, las mismas acciones lo van llevando por un proceso de cambio, entonces también va disminuyendo la posibilidad. Lo que no quiere decir es que no exista, ¿ya? Que no existan las recaídas en este proceso, porque eso ya va a depender 100% de la madurez que tenga la persona, cómo vive el plan de acción y cómo se mantiene en el tiempo, ¿ya? El mantenerse significa, es un cambio más profundo, más rotundo, y no volver a los antiguos hábitos que iban relacionados con el consumo. Y eso es algo que mucha gente no lo logra, lamentablemente, porque no toman la conciencia plena ni real de este cambio que tienen que desarrollar, a pesar de que han tenido acciones, pero pues, si toman ese plan de acción sin superar el nivel 2 por ejemplo, que hacen todo por obligación, por presión, o porque se sienten con miedo a fallar, a fracasar, sin tomar la conciencia real ni el discernimiento real de por qué se hacen las cosas ni el sentido, ahí es donde entramos nosotros con el tema del lenguaje, de enseñar, de tratar de transformar la persona con este cambio, de decir, darle un mensaje alentador, obviamente, pero también de enseñarle por qué, el sentido de las cosas, y que vayan generando conciencia. Ahora, es muy probable que no lo logremos con todas las personas porque cada uno tiene una perspectiva y una visión,
tratemos de encontrar la forma a través del lenguaje de enseñarle a la persona por qué tienen que mantenerse. ¿Ya? Excelente. Entonces, aquí vamos a dar un ejemplo de por cada etapa del cambio, cómo nosotros vamos a hacer un enfoque del lenguaje en ciertas etapas. Entonces, para no llegar así como a la prevención de recaídas, directamente a la precontemplación, vamos a ir paso a paso, más o menos recurriendo a ciertas técnicas del lenguaje, ¿ya? Es solo un ejemplo por cada una, pero ustedes pueden encontrar muchos más y de hecho les va a quedar tarea para la casa dentro del taller número uno de esta clase, que vayan anotando más ejemplos acerca de cada una de las etapas del cambio, ¿ya? ¿Qué tipo de palabra o preguntas o cosas le podemos ir diciendo a una persona que está en ciertas etapas del cambio, ¿ya? Primero, dice precontemplación. Dice enfoque del lenguaje es crear conciencia sin confrontación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Es que yo no voy a ir con el que tú estás mal, porque le estás diciendo mal a tu familia y no estás yendo a trabajar. No. Lo que voy a hacer en esta etapa, como él no siente que existe un problema, él o ella, no sienten que exista un problema real, entonces voy a tratar de ir tomando esta conciencia, ir generando esta conciencia para ir moldeándola hacia el cambio. ¿Ya? Entonces, aquí dice como ejemplo, ¿cómo crees que esto afecta a tu vida? Entonces, la persona, cuando yo le hago una pregunta, empieza a recurrir a la información que tiene en su cabeza. Y no se siente atacada, sino que estamos validando su forma de pensar. ¿Ya? Esto es parte del lenguaje. Nosotros validamos lo que él piensa. Es algo concreto, ya aquí no estamos jugando ni con psicología oscura, ni con ninguno de esos tipos, sino que solamente estamos orientándola en poder ayudar a las personas. ¿Ya? No estamos hablando de una manipulación, sino que estamos hablando de entregarnos de forma profesional y ética a todo este trabajo. ¿Ya? Por favor, para que no empiecen con que el terapeuta es un manipulador y solamente quiere hacer las cosas que quiere que los demás hagan las cosas que él quiere, ¿no? Sino que es generar conciencia y ir trabajando con estas técnicas psicológicas a través del lenguaje, de la perspectiva cognitiva, para ir generando conciencia y trabajando con toda la ética posible y por el amor al prójimo, obviamente, ¿ya? Así que para la etapa de precontemplación yo voy a desarrollar algún tipo de interrogante y de pregunta para que poder darle validez a lo que piensa la persona en ese momento, ¿ya? Y aquí dice, ¿cómo crees que esto afecta en tu vida? ¿Ya? La segunda etapa dice contemplación. De aquí el enfoque es explorar si existe una ambivalencia o otra ambivalencia. Entonces, bueno, por un lado quieres cambiar, pero por otro lado quieres mantenerte en lo que estás haciendo. Recordemos que la fase de contemplación es que se asume que hay un problema, ¿ya? Entonces atacamos ya un poco más, de forma más confrontacional, lo que no quiere decir que sea una forma agresiva, sino que tiene que ser una forma más asertiva, ¿ya? Asertiva al decir, oye, pero por un lado quieres cambiar y por otro lado no quieres cambiar, no quieres mantenerte con la gente con la que tú te juntas, quieres seguir yendo a fiestas, quieres seguir yendo a bares, entre otras cosas. O sea, vamos utilizando el lenguaje para generar explorar esta ambivalencia. Bueno, ¿quieres cambiar o no quieres cambiar? Y por lo general ahí recurren como el ser humano recurre como a su propio cuestionamiento y dice, sí, no, sí, yo quiero cambiar, pero me cuesta, le parece, pero me cuesta porque, sí, yo sé que te cuesta, y ahí empieza uno a conversar, yo sé que te cuesta porque, pero piensa, mira, cuando tú consumes al otro día no te levantas a trabajar, entonces, si tú quieres cambiar, no te conviene seguir en el consumo, porque si tú quieres ser responsable y quieres trabajar, entonces uno empieza a trabajar con el lenguaje a través de esta ambivalencia. Entonces empieza a enfrentar situaciones, a explorar esto. O sea, por un lado está esto y por el otro lado está otro, ¿ya? Por lo general, por un lado está el consumo de drogas. O por un lado, mira, está esta relación que tú tienes con estas personas que están relacionadas con el narcotráfico, por ejemplo, y tú quieres trabajar de forma limpia, alejada, entonces ¿por qué te vas a seguir manteniendo con ellos si ellos no te llevan por un buen camino? Y empiezas a generar dudas,
¿ya? Pero siempre con este sentido de entregarle la conciencia por el amor al cambio, por el amor al prójimo, para que después ellos puedan, nosotros sabemos que necesitan la ayuda, ¿ya? Ahora, si ellos la toman o no la toman, ya nosotros no, hasta ahí llega nuestra ayuda, o sea, no podemos ayudar a alguien que no nos pide la ayuda, no quiere la ayuda, ya no podemos obligar a nadie, sino que tratar de utilizar el lenguaje para ir generando conciencia, pero no obligando a nadie. Ya recordemos que todo esto es voluntario. ¿Ya? Bien, después del concepto de preparación, aquí ya empezamos a ayudarlo con una planificación concreta del día a día y entregamos la responsabilidad, obviamente, al residente. Eh, ¿Y cómo le entregamos la responsabilidad? A través de un ejemplo, por ejemplo, aquí dice, ¿qué pasos específicos podrías dar? ¿Qué pasos específicos podrías dar? Y él mismo toma la responsabilidad y empieza a autoplanificarse. Dice, ya, miren, lo que tengo que hacer primero es tirar una licencia. Después tengo que ir a hablar con mi jefe, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a coordinar las cosas de la casa, tengo que esperar que me paguen, tengo que... es un sinfín, o sea, empieza el mismo residente a planificarse, hacer una planificación concreta. Entonces empiezan con esto. Ahora, también puede existir que entre ese proceso de planificación recurra nuevamente al consumo, ya como no tiene la voluntad o no tiene latente esta inercia del consumo, este craving que les dan por el consumo fuerte que tienen. Muchas veces empiezan a planificar y chuta, lo encuentran muy difícil y vuelven a consumir. Ya después pasa un tiempo y nuevamente reconocen y ahí realmente se internan o ahí realmente acuden a hacer toda la toma de acción, pero eh, pasa mucho que en la planificación como que esa responsabilidad, como tienen mal manejo emocional y tienen mal manejo de la planificación, vuelven al consumo. Entonces hay que tener ojo cómo nosotros acercamos a una persona cuando está en esta fase de planificarse, ¿ya? Nos tratamos de abrirle la puerta lo más posible, ayudarlo lo más posible para que puedan dar el paso, ¿ya? Para que puedan dar esta difícil decisión de internarse o cambiar su vida, ¿ya? Y eso lo hacemos como en la evaluación de terapeuta, ¿cierto? Cuando la persona está en preparación. Eh, podría dar otro ejemplo, pero yo creo que se entiende la idea, ¿ya? Si tienen alguna duda me pueden preguntar, no hay ningún problema. Recuerden que hay un canal abierto donde me pueden ir haciendo consultas, ir preguntando acerca de todo este diplomado. Bien. Luego pasamos a la etapa de acción y aquí empezamos a hacer los refuerzos positivos, ¿ya? Tanto refuerzo positivo como castigo, o sea, no es un castigo físico, sino que eh, se refiere al condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, ¿ya? Aquí utilizamos también el lenguaje como un refuerzo de condicionamiento. Y el refuerzo positivo, sí, vital, porque le va mostrando certeza de las cosas y no de los errores solamente, ¿sí? Recordemos que en el lenguaje la gente aprende más de la certeza que del error, ¿ya? Obviamente del error se aprende mucho, pero no encontramos la certeza en el error, sino que en la certeza encontramos la certeza, valga la redundancia, y en el error encontramos lo que no se debe. Entonces, por lo general, tenemos que ir entregando certeza en la vida, y esto es a través del refuerzo positivo. O sea, ¿y qué refuerza aquí? El compromiso, el esfuerzo, ¿ya? No el, ay, eres inteligente, no, porque vuelvo a repetir, eso estanca, sino que está mostrando un gran compromiso, vi que hoy día te pudiste levantar temprano, qué bien. Entonces voy reforzando las acciones que van tomando, las medidas, con un mensaje positivo, con un refuerzo positivo. Ahora, si no se cumple con ello, uno pregunta, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué te levantaste tan tarde? Y uno evalúa y dice, la persona por lo general responde, no, es que estaba cansado, que el medicamento no me dejó dormir. Entonces, vamos, chuta, entonces vamos a tratar de tomar una acción para poder modificar eso, pero se puede, ¿ya? El mensaje siempre es esperanzador. Ya vamos a hacer algo para poder cambiar eso.
y hacerlo, o sea, concretarlo, no es como solo por palabras, sino que recordemos que el lenguaje tiene que ser concreto, ¿ya? O concretado. Bien, y en la parte de mantenimiento para prevenir la recaída, eh, uno va también haciendo evaluación y le va diciendo, oye, ¿y qué cosas te han funcionado? Y por lo general, eso de lo que le han funcionado a ellos les genera certeza. eh, y esa certeza la comparten con su comunidad o con la comunidad en general, con el mundo en general. Y uno va diciendo, sí, mira, esto me ha funcionado, esto me ha traído buenos resultados, es difícil estar afuera, no sé, trabajar, vivir por situaciones y estar con el consumo como tan cerca, porque el mundo está lleno de consumo, pero mira, esto me funciona, yo me mentalizo, me alejo de las personas que consumen. Entonces va mostrando como una estrategia de prevención y eso refuerza a los demás grupos, los retroalimenta, les entrega como esta autorrealización, este refuerzo positivo y va también planificándose hacia el futuro. O sea, mira, ahora que estoy lúcido y tengo la posibilidad de comprarme una casa, de encontrar un buen trabajo, de hacer un montón de cosas. Entonces, el lenguaje en la parte del cambio es importante saber qué decir en cada etapa. Eso evaluando la personalidad de cada uno de los pacientes y sabiendo en qué etapa se encuentra. Bien, vamos a, a dejar esta clase número 1 hasta acá. Ya espero que les haya gustado. Cualquier duda, consulta que tengan, me pueden preguntar, me pueden escribir o me pueden llamar por los canales adecuados. Recuerden que yo también no solo hago este diplomado, sino que también hago clases en un centro de rehabilitación, hago un montón de terapias como operador, como director también. Entonces, eh, vamos a ir avanzando próximamente y nos vemos en la clase número 2. ¿Ya? Recuerden las tareas que les dejé y les voy a subir el cuestionario para evaluar el taller número 1. Excelente.